vía Zoom con el director de Semana Económica, David Reyes, con quien vamos a analizar precisamente el panorama político y económico que en Perú no da tregua. Muy buenas tardes, David. David, ¿me escuchas? Estamos, parece... Sí, ahí sí, perdón, perfecto. aquí estoy. ¿Qué Muchísimas tal? gracias por la invitación. Qué gusto saludarte. David, estamos preocupados porque arrancamos esta semana con nuevo paro general, esta vez en Cusco. ¿Qué repercusiones puede tener a nuestra economía? A ver, sin duda estas paralizaciones productos del gobierno lo que generan sobre todo es un clima mayor de incertidumbre para el clima de inversión. Yo creo que eso es un poco lo importante, porque a veces los efectos pueden ser acotados. Una paralización específica, ya sea de cualquier sector o localizada, podría tener efectos menores en una economía macro, pero sí lo que generan es la sensación de una inestabilidad permanente y de que el gobierno además no tiene las herramientas necesarias para controlar este tipo de situaciones y para un empresario o inversionista esto implica que no hay estabilidad para sus propios negocios y para los proyectos de inversión que tengan en adelante, los que quedan un poco paralizados, ¿no? Ese yo creo que es el riesgo mayor y creo que además se está materializando porque cada vez pasan los meses y los agentes económicos que prevén los resultados de la economía para este año van reduciendo su proyección. El BVA hace 2 semanas pasó de 2.3, 2.4% de PBI proyectado para este año a 2%. Y el clima más bien debería ser propicio para crecer 5%, no 2%. ¿Por qué? No ocurre. No ocurre porque básicamente existe esta inestabilidad permanente. Sí, David, estamos sumamente preocupados por esta inestabilidad porque, por ejemplo, según datos recientes que tenemos, el paro en Cusco genera pérdidas cercanas a 10 millones de soles por día. Recordemos que Cusco es un destino turístico que mueve no solamente a personas nacionales, sino también internacionales. La consecuencia directa que puede tener esta pérdida en la región, David. Sí, de hecho para la región en particular termina siendo números de relevancia, ¿no? Aquí, si lo vemos a nivel país, de pronto no lo es tanto, pero se van sumando los hechos. La semana pasada teníamos paro en el sector aéreo, teníamos impedidos algunos vuelos, el gobierno no resuelve y finalmente además no reconoce que no tiene capacidad para hacerlo. Estamos empezando a pagar la factura de contratar gente inútil en el Estado. O sea, no podemos tener calidad de técnicos como las teníamos antes, gracias a los nombramientos que tiene el propio gobierno. Y esto va escalando, pues, hacia abajo, si se quiere. ¿Por qué? Porque nombras un ministro incapaz, que no tiene la capacidad técnica, que no tiene los estudios, que no es especialista en el sector, y naturalmente nombra a sus viceministros y a otros técnicos de importancia que no son técnicos y que finalmente en circunstancias de crisis en particular no van a poder resolver porque no tienen la experiencia, no tienen la pericia, no tienen los conocimientos, no tienen las capacidades de negociación. Entonces, claro, al principio nos parecía como que podía enmendarse el camino y el gobierno podía empezar a corregir ciertos errores, pero pasa medio año, pasa casi un año y de pronto no vemos ninguna capacidad de enmienda y más bien lo que empezamos es a sufrir las consecuencias de esos nombramientos que no están a la altura de las circunstancias. De acuerdo, David. Ahora, ¿cómo nos atañe esto a los ciudadanos? ¿Va a seguir subiendo en tu análisis, en tu percepción, el costo de la vida, la canasta básica, los productos? ¿Esta exoneración del IGB realmente va a ser efectiva o también es una medida populista que nos ilusiona a los ciudadanos de que por fin tendremos un respiro, pero según muchas personas han indicado, ni siquiera sería evidente, ¿no?, en el bolsillo de todos los peruanos? Sí, mira, hay una inflación global que va a afectar y afecta ya al Perú. El BCR va haciendo todo lo posible por controlarla, pero valgan verdades, no lo va a poder hacer. Entonces, no lo va a poder hacer no porque no tenga la capacidad, que en esa institución sí existe, sino porque es inviable para los bancos centrales, tanto del Perú como de toda la región, controlar esta inflación
externa, ¿no? Que afecta los bolsillos de los peruanos. Aquí el gobierno en principio dice, oye, voy a exonerar del IGB, pero ¿qué pasa? En la cadena se pierde esa exoneración. Te lo digo en simple, hay un productor de pollo que de pronto compra insumos para producir pollos. Bueno, ¿qué le garantiza? Que esa exoneración se va a traducir en un precio muy menor de los insumos. ¿O qué le garantiza? Que cuando él venda, digamos, reduciendo ese nivel de IGB, el comercializador que lleva a los mercados no se va a quedar con una tajada de eso. De mano en mano se va perdiendo, se va diluyendo ese porcentaje de IGB que debería traducirse directamente al bolsillo de los peruanos. Pero no ocurre. Lo que ocurre es una proporción menor. Por otro lado, este país es un país informal. Entonces, solo el 20% de nuestra economía podría haberse beneficiado por este tipo de medidas, pero el 80% no, porque está completamente fuera del sistema, no paga impuestos y es completamente irrelevante si se le exonera el IGB o no. Entonces, por varios lados, finalmente se diluye el efecto que podría tener una herramienta como esta, y al final lo que te quedas es como un mensaje que es completamente populista, que la gente no va a sentir de manera directa y muy tangible en sus bolsillos, o que lo va a sentir de manera muy acotada, y solo el público que tiene mayor poder adquisitivo, y que al final va a generar más frustración en la gente. Es una bola de nieve a la que nos estamos sometiendo y que va a afectar aún más en este clima. Si se quiere generar inestabilidad, lo mejor que se puede hacer es generar más expectativas en la gente para que la gente reviente. Aquí no veo un resultado favorable por ningún lado. David, y también la situación minera, sabemos que es uno de los recursos más importantes para el Perú y lamentablemente hay varios yacimientos que están bloqueados, no pueden trabajar. Y esto también significaba el recurso, el ingreso con el que el Estado iba a pagar muchas cosas que tenía planificada, como por ejemplo el tema de los combustibles, ¿no? Digamos, dinero que se ha restado para que sea mucho más sustentable para cualquier persona, y que ahora con estos bloqueos y con que Perú ha descendido en el ranking de la minería, se queda sin un ingreso importantísimo para el país. Preocupa, además, hay una consecuencia de hoy, presente, ¿no? Hay estos bloqueos y naturalmente se produce menos mineral en el momento en que además tenemos un gran precio del cobre a nivel internacional. Entonces, es más bien el momento para aprovechar, vender la mayor cantidad de cobre posible, obtener mayores ingresos que entran al país y, por supuesto, mayores impuestos que pagan las empresas mineras y regalías para las poblaciones. Pero esto se ve medianamente paralizado con cada uno de estos eventos. Pero por otro lado, también lo que está ocurriendo es que no estamos atrayendo la inversión necesaria para proyectos del futuro. Lo que estamos haciendo es cosechar los proyectos de inversión del pasado, que hoy se empiezan a materializar a lo largo de este año y que le generan buenos ingresos al gobierno. Pero el gobierno no está alentando la inversión para los años futuros y para continuar aprovechando una ventaja competitiva que tenemos como país, ¿no? La posibilidad de poder explotar un recurso de manera permanente que además es muy representativo para la economía. Aquí en los últimos años el cobre ha marcado el ritmo del PBI. Este país crece cuando los precios del cobre suben. Y en el caso de los últimos años ha ocurrido que se ha abierto una brecha. Normalmente, si el cobre crece, el PBI crece. Aquí lo que está ocurriendo es que en lugar de PBI, en lugar de crecer a este nivel, está creciendo mucho más abajo. Y eso es responsabilidad entera del gobierno y de las circunstancias que se van sumando entre estas paralizaciones y estos descontroles. Muchas gracias, David Reyes, por tu análisis, muy amable. Hacemos una pequeña pausa en 24 horas edición.